Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Les tengo una noticia. Llegó a este programa hoy el máximo del mundo de la música lírica en la República Dominicana. Hablar de un barítono que tenía, como es natural, tiene registros de bajo, que todo el mundo ya sabe, los amantes de la música sinfónica, de quién se trata. Sus iniciales son Fran Lendor, un hombre que si hubiera nacido en Italia, bueno, ahora estuvieran discutiendo en el mundo mágico de los grandes maestros, ¿cuál fue más grande? Si Chaliapin o él. Y su esposa, una mezzosoprano laureada, bueno, hasta un Cassandra tuvo por una escenificación, una caracterización que hizo de un personaje de Aida. Así es que estamos vestidos de gala hoy. Y los amantes de la música sinfónica y de la música popular, porque ambos han sido intérpretes de ambos géneros. Por ejemplo, hace poco estaba viendo yo y oyendo en internet varias canciones de Fran Lendor de música popular, entre ellas Como me besabas tú, esa gran composición del maestro José Dolores Cerón. Así es que con ellos dos vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Vamos a ser caballerosos y vamos a hacerle una pregunta a Ondina Matos, esa mezzosoprano. Es una pregunta que decían cuando era niño que cantaba bien, y una vez que en Punto Final hizo un dúo creo que con Marcos Caminero, cantando Dos Rosas, que le decían que la canción de los guardias. Mucha gente llamó, pero Maremilo canta bien, pero una cosa es uno tener, ¿verdad?, el talento, el don para un arte, y otra cosa es tener la vocación. Y yo siempre vi desde niño que la vida del artista es una vida dura, es una vida, y mientras más famoso, más dura es la vida del artista. Entonces la pregunta, aparte del talento, de las condiciones, de los dones que la han llevado y que yo he disfrutado mucho, ¿hubo vocación o solamente el don del canto? Las dos cosas, Mario Emilio, porque la vocación a veces usted la tiene, pero no la cultiva. Y entonces lo deja y un mal día es que alguien lo descubre, pero ya es demasiado tarde. Entonces, al ser una cantora desde niña en el colegio, mi familia todos cantaban, músicos, y entonces yo surgí en ese ambiente. Bueno, hubo un tío suyo que usted dice que le debe mucho, porque a los 6 años yo te estaba practicando el canto con ese tío. Correcto, el esposo de mi tía, él era de Trinidad Tobago, y él era organista de la Iglesia Evangélica Dominicana y también de la logia allá en Barahona. Entonces, cuando él tocaba, yo cantaba. Y siempre estaba ahí al lado cantando todo. Eso dio por resultado que aprendí casi todos esos himnos de la Iglesia Evangélica, pero también participaba en las actividades artísticas del colegio, donde me eduqué en el colegio Barney Newton Morgan, en Barahona. Y eso, pues, seguí así en mi juventud, cantando. Cuando vengo a la universidad, entro al coro nacional, al coro universitario con el profesor Luis Frías Sandoval, y recuerdo que a poco tiempo de estar allí,
se estaba haciendo una obra de un compositor puertorriqueño y llamada Las Flores. Dice, ay, yo vivo tranquilita. Se buscó a una cantante popular y cuando el coro hacía el contracanto, se perdía. Y yo le he dicho frescamente, porque siempre fui muy atrevidita, maestro, pero yo lo hago. Dice, ¿y tú te atreves? Digo, sí. Hice el solo y esa grabación fue mi primera grabación en el disco de acetate con el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo bajo la dirección del profesor Luis Frías Sandoval. Así comienza mi inicio, luego se junta el coro nacional, el coro de la universidad, el coro de la Pedro Enrique Ureña que dirigía el profesor José Manuel Joa Castillo, y se va a lanzar el cancionero litúrgico dominicano con compositores para la Navidad, compositores dominicanos para música de Navidad y música cristiana, y ahí yo llego al coro nacional que concomitantemente se estaba montando la fantasía coral de Beethoven, también con el coro nacional y el coro universitario, y recuerdo que Fausto Cepeda, quien era el asistente de José del Monte, le dice a José, oye, pero esa muchacha canta con un gusto y se sabe la obra en alemán de memoria, yo no la veo con un papel. Dice José, dile que venga acá. Me da unos arpegios en el piano y dice, venga mañana que está nombrada en el coro. Pertenece. Y yo me asombré, yo creí que era una broma. Al día siguiente voy, bueno, me reciben con mi carpeta y me sientan en el coro nacional, donde tuve 47 años ininterrumpido y solo cogí las licencias de pre y posparto de mis 2 hijos y las vacaciones de Navidad, las vacaciones de ley, que son en julio, y las vacaciones de Semana Santa. Eran los únicos días que yo utilizaba para salir. Jamás cogí un permiso para viajar o para ir a otro sitio. Utilizaba los que me establecía la ley, las vacaciones, para mis viajes y mis actividades particulares. Y bueno, una vida, caramba, muy productiva, muy activa, muy prolífica. Ahora, a Fran, señores, uno tiene vocaciones diferentes generalmente. Es rara la persona, como un queridísimo nieto mío, que desde que tenía como 4 años decía que iba a ser ingeniero civil y se graduó hace como 2 meses y nunca dijo que quería hacer otra cosa. Yo quise ser, cuando fui niño, locutor, piloto militar, pero comprendí años después que era un farsante yo, porque era, y Fran lo sabe, que los pilotos militares gustaban muchísimo con las mujeres. Ellos se paraban en la esquina del Conde y muchos que venían de pueblos, ¿verdad?, de la zona rural, y se casaban con mujeres de familia adinerada o de apellido sonoro, de los 33 apellidos, como dicen. Y luego, cuando traté de ingresar y no me llamaron porque había pocas, eran como 5 solamente, y aprobamos como 20, algo así, y a mí no me llamaron. Bueno, luego quise ser marino mercante y me inscribí en una escuela de marinería, pero ¿qué ocurrió? Lamentablemente, en las prácticas de cabotaje en goleta, una de las goletas se fue a Cuba y se quedaron allá varios estudiantes de esa escuela que estaba ahí en la José Gabriel García, y vinieron en los dos en la expedición de 1959. Y entonces, luego, quise estudiar Derecho. Fran sabe que había en nuestra época, cuando estudiábamos el bachillerato,
pocas carreras universitarias. Yo odiaba las matemáticas, me las mandaran para septiembre, el álgebra y la trigonometría. Pero nada que nada. Y entonces yo dije, ¿y cuál será la única carrera donde las matemáticas... el derecho. Y estudié derecho y lo dejé cuando estaba en la comunicación y lo terminé ya anciano por vergüenza geriátrica. Y así, la pregunta a Fran, la misma que le formulé a Ondina. Fran, ¿quisiste siempre ser cantante? No te lo voy a creer porque eres locutor, abogado, periodista y cantante. Realmente, Mario, no niego que el estar en tu programa me embarga. Me embarga porque la emoción me asalta. Una amistad de añeja data. Desde que vivíamos yo en San Miguel y tú en Villa Francisca. Es la verdad. Nuestra relación se remonta a más de 80 años. Sí, señor, señor. Y en ese interregno pasa realmente por mi vida un cúmulo de vivencia, de recuerdos, que me anonada. ¿Entiendes? Sí, yo no recuerdo, Mario, haber pensado en el canto. Era amigo de Aristide Inchautegui, íntimo, del mismo sector de Villa Francisca, y sí observaba, y él me llevaba, yo soy más viejo que él, le llevaba unos 4 o 5 meses. Yo nací en octubre del 37 y él en febrero del 38. Quiere decir que hay unos 4 o 5 meses de diferencia. Ya él era alumno del Colegio Milagrosa, tiempito después estuvo en el seminario, y con 14, 15 años por ahí, él pasa a formar parte de la Schola Cantorum de Rafael Becho. Y yo iba y me sentaba en una silla, observaba que y eso esporádicamente, no siempre. Él insistía, a veces yo me paraba frescamente y me paraba, aunque Rafael era un hombre un poco enérgico, me paraba en el coro, volví y me sentaba, porque realmente no pensaba en ese asunto. Pero sí, debo decir que la familia de Aristide eran todos artistas, comenzando por su madre, Teresa Reynoso, el famoso trío Reynoso eran tíos de él, aquellos que tenían el programa de televisión. Y a mí me impactaba cada vez que escuchaba a su tío, un hombre menudo, Domingo Reynoso, con una voz de barítono extraordinaria. Había una tía, Fidencia, que esta pues era soprano coloratura natural y hasta vivía en uno de los callejones de Villa Francisca y la llamaba, yo la llamaba, Fide, venga acá, cuénteme qué. Y ella ahí mismo alternaba con Estrellita del Lejano Cielo. Estrellita del Lejano, y con toda tu tesitura y tu cosa. Así pasa más o menos el tiempo. Y claro, en la casa de Aristide era como la gran tenida de los jóvenes amantes de canto y de ópera. Ya Aristide es miembro del coro de voces graves, voces masculinas, de la Schola Cantorum con Bello, que se funda en el 53, en 1953. Y leemos en la prensa un artículo de don Enrique de Marchena, políglota, intelectual, músico de nombre, abogado, que hablaba de que había un concurso de coro en estas islas anglófonas y que a través de nuestro conducto geográfico pasaría un coro de España, EASO, era la sigla, un coro de Balmaceda, España. Y ponderaba, explicaba, decía don Enrique, que este coro era dirigido por una de las voces más relevantes, de los directores más relevantes de la época, Urteaga, apellido Urteaga. Realmente, los que estábamos ya, que pertenecíamos a un coro de voces masculinas, como el coro de Bello, porque el coro de Bello inicialmente eran tenores,
bajo, barítono y tiples. La voz tiple, entre otros, era Nini Cáfaro y sus hermanos. ¿Entiendes? La voz de tiple. ¿Entiendes? Y caramba, digo, un coro de voces graves para nosotros era impactante por nuestra condición de voces graves. ¿Entiendes? Pasan unos días, ya aquí, en ese terreno, en ese momento, estamos en los aprestos de la futura inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, hoy Centro de los Héroes, desde hace un tiempo. Y como consecuencia de esa inauguración, se estaba trabajando en el himno que es dedicado a la feria que se iba a hacer. Pasan unos días y releemos que de regreso a España se detenía en Santo Domingo, ya ganador, el coro del maestro Urteaga, que había ganado en la islita donde había participado en aquel concurso, congreso de coro. Don Enrique de Marchena contrata al maestro Urteaga. El maestro Urteaga se fascina con la isla, el clima y lo geográfico, y él ponderó de una vez temprano. Y se entera que se estaba en la elaboración de un himno para ese gran evento. Bien. Y quiere participar. Al principio el jurado, conformado por don Julio Alberto, don Luis Rivera, los Mena, etcétera, etcétera, entendían que ya casi se cerraba el evento y que por tanto no había tiempo para un nuevo. Pero el maestro insiste, Urteaga. Y frente a esa circunstancia, el mismo don Enrique de Marchena sugiere, bueno, pero déjelo que presente su himno. Efectivamente, el hombre presenta su himno para la Feria de la Paz. Y esta ya es una anécdota no escrita, pero que yo la viví. Un día él decide ir a ver en la Orquesta Sinfónica el ensayo de su himno, el maestro Urteaga. Ahí nos presentamos a Arístides, si mal no recuerdo, creo que andaba Gesualdo también. Tutti. Y Tutti. Tutti Martínez Anderson, tal vez, si no una de las mejores, la mejor voz de bajo de todo el otoño del país. Y ya diremos por qué. Llegamos a la orquesta, todavía no existía el Bellas Artes. Bellas Artes se inaugura en el 56. Y nosotros vamos a la calle Las Damas con Mercedes, donde está el Museo de la Casa Real. Eso era Bellas Artes. Un caserón viejo de madera. Ahí estaba Sinfónica, ahí estaba todo el mundo. Bien, a ver los ensayos. Y el maestro, el director de la Sinfónica, no era Eisenberg, no, uno que vino después de Abel Eisenberg. Chapí. ¿No? Era Chapí. Antes de Chapí. Bueno, no daba el sabor que el maestro sentía, el autor. Y con mucho respeto y consideración, y que él le pidió la batuta al director de la orquesta. Un momento un poco difícil, el director lo miró de lado, los músicos extranjeros que ya habían bastante en la orquesta. Recordemos que a raíz del 1939, con los problemas de la Guerra Civil Española y qué sé yo, aquí vino una playa de músicos de primera, pero también vinieron muchos italianos con el problema de la Segunda Guerra Mundial y que ya comenzaba y qué sé yo cuánto. Y comenzaron a murmurarlo en idiomas respectivos, como un atrevido, la batuta al maestro. Desde que Juan Urteaga tocó en el atril, ¡tan! Y levantó, se notó la diferencia del sabor del himno. Tanto es así que al terminar la dirección del mismo, la orquesta sinfónica, los miembros de la sinfónica, comenzaron a dar un sistema de aplausos. Cha, 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 y aquello se hizo estruendoso en el ensayo, reconociendo y aplaudiendo en el maestro Juan Urteaga lo que acababa de hacer. Juan Urteaga fue contratado aquí para formar inmediatamente ese coro nacional, pero a su vez dar la asistencia al coro de la OA, a los coros de San Pedro, Santiago,
a los coros de la Escuela Normal de Señoritas Lomereña, al de los varones, al de los colegios, como había del Santo Domingo. En fin, clase de órgano, que con el órgano de la catedral, con el órgano allí de la catedral, él le solicitó permiso al arzobispado y logró dar clase de ese órgano a particulares en la catedral. A grandes trazos es la historia, o sea, cantamos en el himno de la feria, coro que él prepara de más de 300 voces, concomitantemente con el nacional. El coro nacional en su inicio era de 40 miembros, de 10 por cuerda, 10 sopranos, 10 contraltos, 10 tenores y 10 bajos. El caso mío, él probó a todas las voces. La mayoría de los miembros del coro masculino de la Escola Cantorum, que ya tenían experiencia, y fueron casi todos los que entraron como voces masculinas al coro nacional. El coro nacional se forma con lo más granado del canto coral del país en ese instante. Y debo decir que entre otros miembros recordamos con mucha satisfacción una hija de un presidente, Cristiana Peinado de Aybalmella, que fue miembro del coro nacional. La instructora del coro nacional de la cuerda del contralto era Armida Castillo, doña Armida Castillo. ¿Quién era esta señora? Bueno, era la pianista itinerante que tenía la dictadura, vamos a decir así, el gobierno de Trujillo, para en todas las escuelas elementales del país. Ella iba a dar clases porque había un piano para enseñar el himno a Duarte, el himno nacional, etcétera, etcétera. Esta señora era la instructora de la cuerda de contralto del coro nacional. En mi caso, cuando una tarde, allá ensayando ya el maestro, pero aún yo no soy escogido, sí estoy ensayando para la futura inauguración del coro nacional. Bien. Espérate ahora. Bien, con estos dos cantantes líricos, me gustaría pasarme la vida entera. ¿Por qué? Porque soy un alumno frente a ellos, pero tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos. Continuamos de gala musical en Vertiente de Opinión con el gran cantante lírico Fran Lendor y con la mezzosoprano extraordinaria, ambos galardonados. Deben tener ahí en las paredes de su residencia muchos reconocimientos. Fran, claro que si tú te pusieras a narrar tu vida artística, haría falta lo que resta de este año y la mitad del próximo. Pero continúa con el relato. Bien, dijimos ya, el maestro Urteaga está escogiendo el personal para el himno de la Feria de la Paz y el himno nacional que se cantó ahí en el Agua Luz, que fueron todas las actividades de la inauguración de la feria en el 56. No, en el 55, perdón, en 1955. Él me ve, me dice, venga acá usted. Era enérgico, una voz atiplada. Y me dice, ¿me quiere escuchar? Ya él me había puesto hacía como un mes, estábamos ensayando, a que yo me aprendiera de Händel, porque él vino duro, temprano, una obra. Yo no me aprendí nada. Mal iba a los ensayos, casi a empujones de Arítide, que fue un amante temprano, ¿entiendes? Y un día voy al ensayo y don Juan me dice, Urteaga, venga, papá. Y yo, ¿para qué? No, venga. La obra que le enseñé, yo voy, me paro frescamente y arranco, Mario.
Él me ve, qué sé yo. Bueno. Yes. Pero no puedo seguir. Pero él te había escuchado antes. Él en el coro sí, Ah, bueno. pero ahí, no en ahí no se conjunto. distingue ninguna voz Seguro, sí. especial, ¿no? Y yo arranco voluminoso, ¿no? Pero no puedo seguir, pues no me la sé. Yo no había visto la indignación producida de golpe en una persona tal. Se puso ese español colorado como un tomate. Y me dice ahí mismo algo que yo al principio no entendí. Usted tiene condición, pero no tiene calidad. Nada, yo lo escuché y no Pero escuché. había un medio elogio, ¿verdad? Sí, no tiene calidad. Yo lo escuché y me fue indiferente, pero seguí en el coro. Así participo en mi inauguración. En ese interregno, estamos hablando del 55, el Rafael Bello, instructor y fundador de su coro, la Escola Cantorum, se oponía en principio, aquí entrenó, a que los miembros de su masculinos pasaran a ser miembros del Coro Nacional. Sin embargo, el primer instructor de la cuerda de bajo del Coro Nacional fue Rafael Bello, que estuvo allí hasta su ordenación de sacerdote. Y por eso el coro, que se funda el 1 de marzo de 1955, para el 26 de abril, al mes y medio, nosotros debutamos. Y debutamos con obras de peso, tanto es así que hay un artículo muy interesante del maestro Manuel Rueda, a la sazón miembro ya del conservatorio designado, que Manuel se le designó en el 52 como miembro del conservatorio. Y allí, dice él, se hizo un concierto porque el coro fue inicialmente Coro Nacional al servicio donde están los músicos, ¿no? Del conservatorio. Como parte del conservatorio. Que tú eres graduado del conservatorio. También la parte de la música. Coro Nacional al servicio del conservatorio. Y entonces, eso fue su nombramiento inicial en el 55, 1955. A la sazón, ya don Juan Urteaga había acompañado en el 55, en el Requiem de Foré, a la Escola Cantorum, al órgano. Y en el 56 se repuso por en Bellas Artes, la misma Escola Cantorum, no estoy hablando del Coro Nacional, donde el mismo Juan Urteaga también le acompañó al órgano en el Requiem de Foré. Una obra un poco difícil, pero muy moderna. Sí, continúa así. Sí, el Requiem de Foré. Ya para el Requiem de Foré nosotros hicimos solo. Y partiendo realmente de esas premisas, eso fue a grandes trazos, como ya debo decirte, para no ahogarme yo solo en el programa. Realmente puede hablarse de tres clasificaciones. Cuando hablamos de 1940 a 1949 fue el nacimiento de las instituciones. De 1950 a 1959 podría decirse que fue el periodo de consolidación de esta manifestación. Pero la década del 60-69 fue una década trunca. Fue una década trunca porque recordemos, en el 61 matan a Trujillo, en el 62 llega Don Juan, en el 63 lo toman, Revolución de Abril, aquello fue un desastre. Y entonces, claro, todo eso conformó la llamada década trunca. Y aquí me detengo. Bueno, el problema fue que Fran Lendor, un hombre metódico, disciplinado, si se pone a hablar sobre su vida artística de manera cronológica, secuencial, amanecemos aquí. Y él, como es natural, sí, tiene que darle el turno a su superior conyugal, so pena de que en la casa, coronela. Bueno, sí, se le aplique la ley, sí, la ley familiar. Sí. Digo yo
cuando por tu participación obtuviste ese Cassandra, ¿verdad? Con algo de Aida, de la ópera Aida de Verdi, ¿cómo te sentiste? Bueno, cuando Teresa Pérez Frangi nos llama a audicionar, fuimos muchísimas cantantes, que muchas están aún en la compañía lírica, como cantantes líricas, y yo audicioné bajo quien audicionó fue el director en ese momento de la ópera, Jean Neck, que es un austríaco. Hizo la audición, el hombre se montó en su avión, se fue y desde Austria le dice a Teresa, Teresa, la voz que más me gustó para hacer Aida fue la señora Ondina. Y yo me asusté cuando me llaman, Ondina, que vas a hacer Aida, que prepárate. Digo, wow, si fuiste la ganadora del concurso. Fue una experiencia muy gratificante porque, aparte de cantar, no solamente cantar, es muy fácil hacerlo frente al director, pero cantar de espalda al público, como una sacerdotisa, yo tenía que estar de espalda al público y con un retrovisor viendo al maestro, retrovisor que no vi más, sino que yo iba contando los compases y cuando me tocaba la entrada, porque me distraía mucho estar mirando me distraía ver en el retrovisor que tenía en el altar de la sacerdotisa. Cuando yo salí de ahí, yo salí con sudores, sudaba de una manera copiosa porque dije, bueno, si esto se daña cuando uno de los papeles, Radamés, el sumo sacerdote y la sacerdotisa, si yo dañé... Y el rey, que era tu marido. Y el rey, que era este señor, digo, si yo daño esto, yo creo que tengo que sepultarme como el avestruz. Porque, quedó aquello maravilloso. Mucha gente me dijo, ¿y cómo pudiste cantar de espalda a la orquesta, de espalda al público? Digo, me pusieron el retrovisor, pero no lo utilicé. Iba contando compás tras compás. Esa forma de actuar, yo tengo que decirte algo, Mario Emilio. Yo recuerdo, yo fui alumna de Ibelice en educación, sí, porque estudié educación. Y en la universidad encontré un profesor, y estaba también la profesora Ibelice, que le hacía a uno preguntas y Ondina, que está detrás de fulano de tal ahí, tal cosa, pero si está de espalda el profesor. Entonces, eso para mí fue una enseñanza. Esa profesora Ibelice sabía la ubicación de cada uno de sus estudiantes en el sitio donde estaban. Y estaba la pizarra escribiendo tal cosa. Ondina, que está detrás de fulano de tal. Mira, y eso para mí fue grandioso porque me dio una gran enseñanza de que el profesor no solamente está pendiente de la materia que va a dar, sino del estado y el lugar donde están cada uno de sus estudiantes. Para mí eso lo aprendí de ella y del profesor Perucho Jiménez Dager, de los dos. Y eso me ha servido mucho, mucho, mucho en la vida. Luego sigo con mis estudios, sigo con mi canto, viene una profesora cubana, estoy en el coro en el coro nacional, me ponen como solista, el primer solo fue también un solo de fuego con el maestro Don Luis Rivera, que ese día que estábamos ensayando me decía, Ondina, por favor, estás un cuarto de coma subida de tono. Y digo yo, ay Dios mío, ¿y qué hago ahora? Vamos ahora estás un tercio de coma bajito. Digo, ay Dios mío, ¿cuál será la afinación de este señor? Es difícil aprobar eso. Es una cosa, el hombre
la persona de la afinación más que 440 era don Luis Rivera González. Que siendo él llegó a ser director de la banda de música de la policía. De la Sí, policía. señor. Y el primero del ayuntamiento, cuando Trujillo le quitó el pasaporte, Ajá. Sí. él fue director de la banda del ayuntamiento en el 39. Ay, bien. Porque cuando él llega de descanso, después de ser la gran figura de Cuona, en Cuba, aquí extrañamente el pasaporte no apareció. Ah, sí. Y entonces, a los 2 o 3 años, es que él pasa a la policía. Y en el Coro Nacional, él fue el primer director dominicano, después de Juan Urteaga. Fíjate. Entonces, yo dije, bueno, pero esto es, y me puse, dije, respiré profundo y debuté en esa ocasión frente al autor, porque también él era el autor de la obra que yo iba a interpretar. Que cuando usted canta frente al autor, el autor se sabe todas las cosas. Y allí fue una de mis pruebas de fuego. De ahí José del Monte me puso como solista, el maestro Joa, todos los directores. Con el profesor Espín también tuvimos la gloria de hacer la misa de coronación de Mozart. Y me dice, pero una mezzo y una soprano lírica. ¿Tú puedes hacer el papel de soprano lírica? Digo, sí, porque con los estudios uno puede llegar a cantar obras líricas. Ahora, ya ligera no, porque con la de ligera tiene que ser una condición natural de la voz de la persona. Pero la lírica, no, hicimos la misa de coronación de Mozart y la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro y músico y profesor del conservatorio José Enrique Espín Santiago, que fue una obra maravillosa. De ahí paso al coro de la catedral, paso a ser otra vez bajo la dirección de José del Monte y allí me pone como instructora vocal. Hago mis ejercicios de vocalización con los muchachos, ejercicio de respiración, hasta el momento. Ya cuando José estaba en un poquito, ya su salud estaba bastante mermada, llegamos a hacer el programa que él tenía en la televisión, me llevaba a veces a Fran, vamos a hacerlo entre los dos, y ya al final él decide que ya no puedo más, esta es la parte final de mi vida, no puedo estar con esas cosas, y llama a conjunto para los sustitutos. Me dice, Ondina, yo quiero que tú seas la directora del coro de la catedral. Digo, no, profesor, yo no puedo. Que lo coja Andrés Capellán, quien ha agarrado las castañas del fuego en el coro, porque yo tengo la dirección de los cantantes líricos, tengo el coro nacional y no puedo tener el coro de la catedral. Déjame a mí como subdirectora. Así quedo como subdirectora y luego hace 1 año y 2 años ya que salí de los cantantes líricos, donde tuve 13 años ininterrumpidos dirigiendo los cantantes líricos, llevando música hasta las cárceles en las diferentes latitudes, mejor dicho, de diferentes sitios de nuestro país, porque llevando conciertos clásicos, conciertos de música popular, porque entendíamos que el departamento debía hacer el rescate de esa música clásica dominicana, que es bellísima y que hemos dejado de lado, porque otras músicas u otros sonidos, para no decir tonos despectivos, u otros sonidos han ido desplazando ese manjar musical de esos compositores nuestros que cuando agarraban esa pluma e iban a ese pentagrama, escribían maravillas. Antes de que los saltos acrobáticos de nuestro camarógrafo Fernando interrumpan el programa, recuerdo que mi buena amiga Leila Pérez hizo una buena labor en cuanto al rescate de la música
¿Qué pasó? Que eso como que de repente Bueno, debió seguir. Eso debió seguir, pero lo que pasa es que lamentablemente no solamente en el Estado, sino también en diferentes departamentos no existe la continuidad. Ella luego pasó, vino otra dirección, quedó fuera, la pensionaron y ese trabajo no se siguió porque era maravilloso. Qué hermoso trabajo. Leila carajo. es una excelente. Yo no me perdí una sola audición. Que hay una realidad, Mario. En nuestro caso, cuando se trata de Bellas Artes, que hoy es una colmena, porque usted pasa por Bellas Artes, bello afuera. Sí. No trate de entrar porque todos los pasillos y todo está lleno de oficinitas y cosas por el estilo. Eso siempre ha traído problemas, porque cuando se crea el Ministerio de Cultura, con vacío, porque a Cultura no fueron gente músicos. Entonces ya eso vino a ser un choque con el personal de Bellas Artes, porque usted no sabe de qué está dirigiendo, por Dios. Esa es una realidad, y eso ha sido así durante 20 años. Si usted quería hacer cultura, hágalo con Bellas Artes. Designe Ministerio de Cultura a Bellas Artes, sí. Si era lo que se pensaba. Lo primero que llegó fue un cambio de sueldo. Resulta que el Ministerio de Cultura ganaba 3 veces lo que ganaba un miembro de Bellas Artes, que era el que hacía el trabajo. ¿Tú me entiendes? Luego viene y se crea el otro ministerio de empleo público, otro de perpero. Llegan a Bellas Artes y no tienen dónde meterse. Comenzaron a votar gente de todos los departamentos, pues ellos no cabían. Entonces, lo que es la historia, lo que es la razón de ser de la institución, ha quedado atrás. Es que el subdesarrollo se señor. paga. Yo tengo un amigo, Ciro Cole, que vive en Estados Unidos hace más de 40 años, que él decía que cuando sus padres murieran no volvería al país, porque él decía, ya yo no resisto ninguna de las manifestaciones del subdesarrollo viviendo en la primera potencia mundial. Correcto. Bueno, señores, para que Fernando Duval se aquiete, pues vamos a terminar este programa, que a mí, si el programa fuera diario, me gustaría invitar a estos laureados y grandes artistas líricos esporádicamente, o sea, interdiario, pero es semanal. Así es que no se hagan ilusiones, que no será la última vez que vendrán a trabajar aquí honoríficamente. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Muy bueno. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.